Son las 7:53 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa, está ya en nuestros estudios la congresista Marisa Glavi. Ustedes la conocen bastante bien. Ella hace parte de Nuevo Perú, una bancada en el Congreso de la República, y ha sido una de las personas que no solo ha firmado el pedido de renuncia o digamos la solicitud al fiscal de la Nación para que renuncie a un cargo tan importante, sino que es una de las personas que del Congreso ha venido hace un buen tiempo pues planteando una serie de modificaciones y cambios para que todo esto que se ha expresado a manera de crisis en el sistema de justicia ojalá pudiera haberse tratado antes del propio descubrimiento de esto que ha terminado siendo estos audios de la vergüenza, ¿no es cierto? Congresista Marisa Glavi, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, muchas gracias por la invitación, buenos días a quienes nos están escuchando el día de hoy. ¿Hasta cuándo puede durar Chávarri como fiscal de la Nación? Es decir, voy a resumir rápidamente qué pedido, de dónde le han hecho pedidos. Ustedes ayer, como congresistas de distintas bancadas, los decanos de la Junta Fiscal de todo el país no le han dado el respaldo. Eso en una institución tan jerárquica en realidad no están de acuerdo con que se quede. Luego el propio presidente de la República no dio su juramentación y pues dijo que vean de una vez la acusación constitucional. La coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha dicho que tiene que renunciar. El presidente del Poder Judicial ha dicho, oiga, póngase a la altura de las circunstancias, y le ha puesto como ejemplo lo que ha pasado en el propio Poder Judicial, que se ha tenido que ir el presidente del Poder Judicial. La gente, 94% o 80%, dependiendo qué encuesta uno vea, dice que se vaya, y la única que dice que se quede es Keiko y Alan García, y él se queda. Entonces, digamos, ¿cuál es su interpretación? ¿Qué está pasando? Mira, Glatzer, creo que en este momento tenemos una situación bien delicada. Y sí quisiera decirle al señor Chávarri que yo creo que tiene todo el derecho a defenderse. Y que tiene derecho a la presunción de inocencia. Claro que sí. Igual que el señor Tomás Gálvez, igual que el señor Víctor Rodríguez. El hecho de que ellos estén incluidos en una investigación fiscal por parte de la doctora Sandra Castro no quiere decir necesariamente que esté probada su culpabilidad, ni quiere decir necesariamente que forman parte de una organización criminal como la de los Cuellos Blancos del Callao. Sin embargo, el señor Chávarri no está ahí a título individual y no está ahí como un ciudadano que puede ejercer su derecho a defensa como un ciudadano regular. Él está ahí portador de la carga institucional, es decir, él tiene que no solamente asegurar que funcione la institución, sino tiene que dar garantía de que esta institución está actuando con neutralidad y que no está jugando para beneficiar a uno o a otro. ¿Por qué hay esta preocupación, Glatzer? El señor, para empezar, cuando juramentó como fiscal de la Nación, tenía ya encima suyo un conjunto de sospechas sobre si tenía vínculos o no con el señor Inostroza Pariachi, al que hoy ya, menos mal, nadie defiende, ni la señora acá, ¿no es cierto? Es decir, todo el mundo tiene claro que el señor Inostroza Pariachi tiene de una vez que enfrentar el proceso de investigación y que el Congreso tiene que hacerlo de la manera más rápida posible. No podemos seguir dilatando los plazos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, pero por lo menos se ha dilatado. En la práctica no lo se ha defiende, dilatado. Pero en la práctica no están así. Pero lo cierto es que ese es lo dilatado del caso del señor Inostroza Pariachi. Más allá de hacerle que gane un par de semanas, la verdad es que va a terminar en un proceso absolutamente claro. No hay forma de que una persona pueda salvar al señor Inostroza de la cantidad y la magnitud de las pruebas en contra suya. Pero el tema de fondo entonces es que el señor Chávarri miente sobre el tema del señor Inostroza y después se ve forzado por los audios a reconocer que sí es verdad que el señor Inostroza organizó un proceso de consulta con medios de comunicación para apoyarlo en el momento en el que él estaba enfrentando su campaña para el tema de la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿qué garantía hay que el señor haga de manera correcta su trabajo frente a la investigación de jueces supremos, como en el caso del señor Inostroza Pariachi o el caso de esa organización criminal? Ahí ya hay una duda inmensa. Y luego tenemos a una fiscal valiente, y habría que decir acá, señores, que en el Perú hay personas valientes, y en este caso hay mujeres valientes en el Callao que se están enfrentando a una mafia, y que se ha atrevido a presentar un informe donde incluye al señor Chávarri como parte de esta organización. ¿Eso ya es una prueba, Glatzer? No, pero es un indicio que una fiscal tiene para llevar adelante una investigación. ¿Cuál es la reacción del señor Chávarri? No es decir, bueno, yo
señor Sánchez o señor quien sea, me voy a apartar de estos casos, salgo y le digo al país, miren, hay una investigación en curso, yo creo que tengo derecho a X, Y, Z, pero me voy a apartar de esos casos porque quiero seguir manteniéndome en la institución. No, el señor sale al día siguiente, Glatzer, no, el mismo día, sí, en la noche, sí, en un mensaje a la nación, donde amenaza a la fiscal, amenaza al colaborador eficaz, dice que lo que hay es una campaña orquestada en su contra, es decir, está utilizando su poder como fiscal de la nación para responder una investigación fiscal. Eso es gravísimo, gravísimo, porque lo que tiene que hacer es garantizar, por ejemplo, que esa información de la fiscal Sandra Castro llegue al Parlamento. Claro. Formalmente el Parlamento no tiene esa información, porque la tiene que autorizar el fiscal de la nación. Claro, es importante. Entonces, esto porque ahí, Chávarri, el único foro, digamos, donde puede ser destituido es en el Congreso, porque no hay Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, ¿cuál es el problema? No está permitiendo que esto llegue a nosotros. Entonces, acá sí hay ya una utilización del Ministerio Público para su defensa. Entonces, si el señor quiere probar su inocencia, tiene derecho. Lo que no tiene derecho es a utilizar el Ministerio Público. Si el señor cree que lo que tiene que hacer es salir a contestar las acusaciones en su contra, no las puede hacer desde un mensaje como fiscal de la nación. Las tiene que hacer como un ciudadano al costado de su abogado, respondiendo frente a las acusaciones que le está haciendo otro fiscal. No puede amedrentar a quienes están haciendo una investigación. Y entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Sí. Que el señor en ese mensaje lanza una amenaza. Y entonces, yo te voy a decir, Glatzer, y yo sé que muchas de las personas que en este momento están viendo los casos del señor Yufra o del señor Torne están simplemente diciendo que hay persecución. Yo sí creo que se tiene que investigar. Sí creo que el señor Yufra tiene que responder a la justicia, porque no puede ser que haya funcionarios públicos que crean que pueden utilizar los recursos del Estado para beneficiar a los intereses de un presidente o de quien sea. Y tiene que investigarse el caso de Chinchero, porque es un caso de una APP, Glatzer, como hemos conversado nosotros acá, que está muy mal llevada y que muestra cómo las alianzas público-privadas no son alianza público-privada, sino son sometimiento de lo público para el beneficio de lo privado. Entonces se tiene que investigar. Pero claro, ¿cómo vamos a pensar ahorita que eso se está haciendo con neutralidad cuando él mismo le ha dado un cariz político a ese tipo de investigación? Él está dando el argumento a estos exministros de que puede haber una persecución política, entonces puede terminar generando varios problemas. Pero entonces, si eso es así, y yo comparto con lo que la descripción que ha hecho sobre Chávarri, la manera pésima como se está comportando, ¿por qué Keiko Fujimori la defiende? Es decir, ella pone en riesgo su propia legitimidad, su propio desempeño político para defender a Chávarri de una manera cerrada. ¿Cuál es el Claro, entonces yo pienso lo mismo. O sea, creo que la señora está arriesgando su credibilidad y su legitimidad acumulada después de mucho tiempo de trabajo, que hay que reconocérselo, por defender a una figura que está íntimamente en el imaginario popular de cualquier ciudadano asociado a la figura del señor Inostroza Pariachi y de quienes son una banda criminal dentro del sistema de administración de justicia. Y entonces, en ese escenario, la pregunta es, si está ella arriesgando su capital político de esta manera, ¿lo está haciendo por una lectura política o lo está haciendo por un tema de riesgo penal? Y creo que muchos llegamos a la conclusión que una persona que no sintiera preocupación por su riesgo penal no arriesgaría su capital político de esa manera. Entonces sí da la sensación que hay una preocupación más bien proteger su situación personal. Digamos, hay que recordar, pasa es que a veces uno olvida, porque claro, la coyuntura en el Perú es una coyuntura que se mueve tan rápido que a veces impide que podamos seguir la pista de un mismo tema de manera ordenada, pero recordemos que el tema del señor Inostroza, en muchos de los procesos que se están mirando, tienen que ver con sus sentencias vinculado al lavado de activos. ¿Y por qué esto es tan importante en este caso? Tenemos que recordar que hoy el proceso en el Ministerio Público alrededor de la señora Keiko Fujimori, el señor Ollantumala, de la señora Susana Villarán, en fin, de todo lo que tiene que ver con la financiación de campañas políticas registradas de manera inadecuada o no registrado correctamente el origen de los fondos, están siendo procesados a través del lavado. O sea, la figura que se está utilizando es la figura del lavado de activos.
El secretario general o ex secretario general, el señor Joaquín Ramírez, está procesado por un caso de lavado de activos. La señora Fujimori, a través del tema de los cócteles, está procesada por un caso de lavado de activos. Los hermanos de la señora Fujimori, a través de este tema de Limasa y compañía de incremento de capitales, podrían estar dentro del caso de lavado de activos. Ajá. Entonces, es muy importante el tema, ¿por qué? Porque ahí es la pista del tipo de proceso que se está siguiendo en contra de ella, en contra de su financista y principal organizador de campaña, el señor Joaquín Ramírez, y en caso de sus hermanos. Entonces hay mucho que depende hoy pero en ese de administración de justicia. Nostroza Pariachi era operador el de la hombre señora, que ¿no? Claro. iba a manejar esos casos. Es que eso es lo que da a entenderse en el conjunto de audios y sospechas que hay. ¿Esto está probado? No, sí. Glatzer. Esos son sospechas que tengo yo, que tienes tú, que tiene mucha de la gente, sí, digamos, que está revisando. Pero es que más o menos 2 más 2, pero si uno entra diría el señor 4, ¿no? Pariachi al Poder Judicial recién electo después de haber 7 veces sido negado para fiscal supremo. Sí. Le crean una sala penal transitoria. Lo ponen a él como presidente de esa sala. El caso de Joaquín Ramírez se beneficia de una sentencia que él da y que el Poder Judicial después en una sala de la casación tiene que revertir. Sí, sí. Llega ahí el caso de Keiko Fujimori, o sea, digamos, no hay más elementos por descubrir en por lo menos lo que ha sido procurar una buena relación entre ellos. Y lo que muestra en todo caso es que tú tienes una organización como... Obviamente el señor Inostroza, además de estos temas vinculados a la señora Fujimori que estamos mirando y su actuación frente a los temas de lavado de activos, tenía un conjunto de otros casos como los que hemos visto en los audios y los que hemos escuchado en los audios, ¿no es cierto? La red de criminalidad no siempre está, si quiere, sujeta a un solo cliente, o sea, es decir, hay varios que podrían utilizar esa red, ¿no es cierto? Y es lo que tendrá que investigar la fiscal Sandra Castro y quienes están llevando adelante este proceso de investigación, y la justicia determinará hasta qué nivel llegaban las actuaciones. Pero sí da a entender que esa red está asociada a quienes están enterados o interesados en el tema del lavado. Ajá. Y ahí hay un tema vinculado a los casos que están siguiendo personas muy allegadas a la señora Fujimori. Y entonces... ella misma ha ido cambiando su versión. Primero dijo, el señor, primera respuesta fue bien rara, no ha ido a mi casa. Bueno, podrá haber ido a otra casa, tal vez, no necesariamente la suya. Sí. Y después dijo, nunca me he reunido a solas. Sí. Bueno, está claro. O sea, obvio, o sea, tendrá que estar con sus abogados, no sé, tendrá que estar con el equipo de gente que la ayudará y la acompañará a ella a ver este tipo de casos. O sea, acá el tema no es si se reunió a solas o no se reunió a solas. El tema es si es que hubo algún tipo de tratamiento para ver o un caso vinculado a ella, o un caso vinculado a su organización política, o un caso vinculado a su ex secretario general, o un caso vinculado a sus familiares. O sea, es decir, hay varios casos que podrían pasar precisamente por ese espacio, ¿no? Y hemos visto cómo el Consejo Nacional de la Magistratura, que es lo que decías tú, ha estado vinculado para colocar en puestos claves a determinadas personas. Pensando en este escenario que ya hace tiempo iba dando luces, lo que va a ser el centro de atención del sistema de justicia, que es el caso Lavallato. Eso es central. Pero ahora, quería preguntar ahí sobre el caso de Keiko Fujimori y de Alan García también, porque por su comportamiento y su vínculo, yo diría, muy sólido en el Congreso, porque el Fujimorismo actúa con el APRA. ¿Qué apreciación tiene sobre lo que esto puede beneficiar o perjudicar al propio Alan García? Él ha decidido regresar a hacerse cargo, dice su partido, porque siente que los que se han quedado no son capaces de reorganizar este partido. ¿O tiene usted, cree, que ver con esto que estamos conversando también? Mire, sinceramente no creo que el señor García vuelva por un interés en la política, porque queda claro que ante la opinión pública ha sido es una persona que creo que no tiene mayor confianza dentro de la opinión pública, ¿no? O sea, ya la ciudadanía, desde que se levantó el tema de los narcoindultos, recordemos, ahí hay un conjunto de temas que no llegaron a encontrarle la responsabilidad penal, pero creo que ante la mayoría de la opinión, la verdad, más allá de si hubo o no un proceso correcto en la administración de justicia, había una especie de sanción pública, social, frente a su actuación en su anterior gobierno, el tema de Baguazo, o sea, teníamos un conjunto de temas, ¿no? Ahora creo que con las investigaciones que hay,
Es sorprendente que en el caso Lavajato a él lo excluyan de responsabilidad. Nosotros no estamos en esa comisión, habría que invitar a quienes están en esa comisión para que expliquen sus posiciones al respecto, pero lo cierto es que hay varios funcionarios del partido aprista, funcionarios de su gobierno, que ya tienen incluso detención preventiva y que están enfrentando procesos por coimas directas de esta empresa gigante en procesos vinculados al Metro de Lima y otros procesos más que se vieron en el gobierno del señor García, ¿no? Entonces, la verdad es que no pareciera que viene por un tema político público, tal vez viene por el interés más bien personal de que no vaya a complicarse los procesos que están adelante vinculados a la justicia. Ahora, ¿no? y si eso es así, ¿cree usted que Alan García y Keiko Fujimori, con todo el aparataje político y mediático que tienen, serían capaces de avanzar en una especie como de vacancia al presidente, es decir, un nivel de desestabilización que ya no les permita solo controlar lo judicial y lo fiscal, que ya claramente están perdiendo, sino mover todo el escenario para ver si ahí pueden quedar mejor parados? Creo que son personas que tienen suficientes intereses personales e intereses hipotecados frente a otros para que eso pese más que el país, ¿no? Y entonces sí podrían tener la voluntad de empujar una situación extrema como esa. Entonces ahí creo que sí hay que decirle al señor Vizcarra que tiene que mantenerse firme. ¿En qué sentido? El señor ha planteado una alternativa de salida a la crisis vinculada al referéndum. El Nuevo Perú ha dicho que hay que apoyar el referéndum. Nos parece que debió ser claro en decir que más bien esto tiene que ver con un agotamiento de la Constitución, Glatzer, porque la Constitución del 93 está agotada. Nació de un golpe de Estado, generó un modelo económico y un modelo institucional que para nosotros ya no da más y que merece una nueva Constitución. Pero el presidente ha planteado por lo menos 4 reformas constitucionales para plantear a modo de parche algunos procesos. Él ha planteado esto al Parlamento y varios hemos dicho, y yo se lo vuelvo a decir, si a finales de septiembre o primera semana de octubre el Congreso no puede tener 4 normas para ser sometidas a consulta a la ciudadanía, que el presidente tome una decisión dura frente al Parlamento. Lo puede hacer. Podría ser una cuestión de confianza. Y cerrar el Congreso. Y creo que lo podría hacer si es que finalmente no hay una decisión de empujar este tema. ¿Por qué? Porque o nos ponemos todos a buscar algún tipo de salida, o la situación no da para más. Yo te lo dije, Glatzer, cuando estaban en el otro local, pero en la misma radio, planteando la discusión sobre por qué para el Nuevo Perú el cambio de PPK a Vizcarra no era suficiente. Y sí te decíamos, el cambio de fichitas, y yo te dije acá, y lo ha dicho Verónica Mendoza, que es la presidenta de mi organización política, no resuelve el arreglo político, la correlación de fuerzas que hoy hay en el país. Y que esta correlación era TNT, es decir, estalla en cualquier momento. Y que no nos va a permitir sostenernos de manera tranquila hasta el 2021. Y creo que estamos teniendo la razón. Es decir, si es que es verdad esta sospecha que tú, por ejemplo, estás planteando y que varios están planteando, que la señora Fujimori, al más o menos que echar al presidente diciendo si se reunió conmigo, que la verdad ya suena casi como inostrosa contando que se reunió con alguien, ¿no? La verdad es que cuál es el problema. Pero bueno, en fin, la señora lo cuenta casi como con un hálito así. El abrazo del oso, entonces se reunió conmigo. Luego sale el señor Klimper, que se ha olvidado que es funcionario del BCR, que es director del BCR, que le exige neutralidad. No, y el señor sigue haciendo política. Entonces el señor dice que se reunió con él antes, dando a entender que habría una especie de complot, ¿no es cierto?, para empujar a este señor. Sale en el tema de las famosas investigaciones frente a este tema de Chinchero, que pareciera estar, insisto, tontamente organizado así, que sí se tiene que investigar, pero no así, pues, no como amenaza. Pero no cree que como y esto se orquestaría, Glatzer, se puede empujar hacia un camino que evidentemente es un camino pues de estallido, ¿no? Sí, ahora, pero el presidente creo que en esta iniciativa política que ha ganado y tal cual ha planteado las cosas, creo que hoy día tiene más herramientas para defenderse. O sea, tiene el referéndum, ha dicho que tiene la cuestión de confianza, ha dicho que puede salir a pedir firmas también. Es decir, hoy día él está mejor parado que antes. Sí, pero tampoco puede diversificar tanto, porque recolectar firmas, Glatzer, yo lo he hecho. Creo que es un mecanismo interesante, pero no es un mecanismo que se resuelve en 2 meses. ¿Usted ve que es más viable entonces la cuestión de confianza que el recojo de firmas si es que el Congreso sinceramente, se resiste? Si el presidente nota que se está bloqueando una política pública central,
debiera plantear una cuestión de confianza. Ajá, ¿le parece porque más viable sí me parece, no es solo un tema de viabilidad política, Glatzer, es decir, estás en un momento en el que tú necesitas saber si es que va a haber firmeza frente a las decisiones que se está tomando o no, porque lo que él está teniendo es un arrinconamiento, y la sensación que varios tienen, y que ayer comentaba y unos dirigentes de mi organización decían, oigan, cuidado a saber si este tema de presión es para forzar a una negociación del señor Vizcarra. O sea, y entonces tampoco... O sea, que ajustarlo al presidente para que él al final ceda... Termina cediendo y termina haciendo lo que finalmente el fujimorismo quería, que era tener a alguien a través del cual gobiernan. Pero y eso es algo que no se puede tener, ¿no? El presidente ha decidido un camino distinto, ¿ah? Más bien yo lo veo con más interés y ganas de vincularse más a la gente, y eso que es bueno me puede parecer eso peligroso, porque voy a empezar a ofrecer más cosas de las que pueda hacer y generar frustración mayor, y de pronto se hace la cuestión de confianza y va hacia una elección, un nuevo Congreso, de pronto hasta por lo que la gente está diciendo se anima con la constituyente, o sea, pero yo por eso creo te digo, a mí me dirección. parece que hay que fortalecer al presidente para que avance en esa dirección. El Parlamento tiene un reto. Y mira, yo estoy en el Parlamento, Glatzer, y soy una congresista que trabaja, y me saco realmente la mugre trabajando y tratando de sacar adelante los temas que hay que sacar adelante. Pero soy consciente que somos 130 y que tengo que asumir el pasivo de esos 130. Y si como colectivo no logramos dar la talla y resolver una cosa tan básica como tener 4 proyectos para que la gente tome una decisión, entonces sinceramente sí estaríamos nosotros bloqueando la posibilidad de la salida de una crisis. Y hoy necesitamos darle salida a esta crisis y ayudar a esta reflexión con la ciudadanía sobre cómo resolvemos el problema de fondo. Y el problema de fondo es el régimen que surgió después del golpe de Fujimori y el fracaso de la transición. La transición no logró, Glatzer, remover los cimientos sobre los cuales se había instalado el fujimorismo, y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, desde el análisis político, la lectura política que ustedes tienen, lo que al país le convendría es que el presidente, cuando ve, o digamos, porque ya lo ha visto, que el Congreso no quiere apoyarlo en las reformas, le dé un plazo razonable hacia finales de mes. Si no lo hace, cuestión de confianza, cierre el Congreso y de ahí una constituyente para cambiar la Constitución. Ese sería, desde la perspectiva política de ustedes, lo que más correspondería. Para nosotros lo que más correspondería y lo mejor sería que el Congreso haga su trabajo. No, sin duda. Y que escuche a la ciudadanía, y que el Ministerio Público escuche a la ciudadanía, y que la población organizada pueda demandar. En caso no ocurriera, sí, pues ese es el camino, pues, Glatzer. O sea, el tema de fondo es, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público. Hay varias voces que dicen declaratoria de emergencia. De hecho, leí un pronunciamiento de Proética casi que planteando una especie de comisión interventora, si no me equivoco, planteando que pueda ser la CAN quien plantee un proyecto sobre cómo intervenir sobre el Ministerio Público. A mí, en lo personal, me parece peligroso intervenir las instituciones. Y ahí sí te hablo a título personal, porque eso no es una opinión que podamos consensuar, que aún no hemos tenido claridad. Yo también escucho voces dentro del Nuevo Perú que están también en esa misma línea, ¿no? Pero yo sí, te digo, a título personal me parece riesgoso. Ya de por sí, la acción que hicimos sobre el Consejo Nacional de la Magistratura era riesgosa. Pero había una situación en la que no se podía no actuar. La gravedad de esos audios, la certeza de que ahí había un conjunto de personas asociadas para colocar jueces y fiscales que operaban para mafias, era algo que no se podía permitir más. Y el nivel de presión ciudadana y el propio presidente exigiéndole al Parlamento tomar una decisión de facto, que era finalmente tomar la decisión de retirar a estos señores, era algo que había que hacer. Y luego, ¿qué pasó, Glatzer? Tuvimos un vacío. Y frente a ese vacío hubo que crear una legislación de facto, una legislación, vamos, de estas comillas transitorias, para suspender el CNM mientras pasáramos por lo que está pasando ahora. El presidente ha traído una propuesta de reforma que altera el mecanismo de elección del CNM. Ojalá hoy día tenemos reunión de la Comisión de Constitución, podamos avanzar en esa línea. Yo creo que la congresista Bartra sí lo quiere hacer. Hoy día he visto que está trabajando varias cosas. Tenemos ahí un tema pendiente, y si se logra el referéndum y bla, 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 podríamos tener en febrero ya un CNM instalado, resolviendo la pausa que tenemos ahora. Pero en el Ministerio Público, Glatzer, tú no puedes hacer una pausa. Yo no puedo suspender el Ministerio Público 6 meses, ¿te das cuenta? Pensando en el Consejo de la Magistratura, ¿no sería bueno, digamos, para el debate que ustedes tengan que dar en el Congreso, plantearse al repensar la medida que tomaron? Porque yo sí creo
que debería haber un ente transitorio para revisar lo que hizo el Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos. Pero ¿cómo lo creas sin una modificación constitucional? Ahí sí no puedes. Ningún ente transitorio. Pero digamos... Pues no lo permite la Constitución. Por eso lo que se ha creado es una figura bien tirante. O sea, la figura que se ha creado es, visto que hay una crisis de los que hoy conforman, se suspende. Porque yo no te puedo crear por ley un ente que reemplace lo que la Constitución manda. Tiene que ser ese CNM compuesto de esa manera. Sí, porque claro, el otro asunto es esperar ese tiempo para que se haga. Pero hay, solamente en la descripción que usted inicialmente ha hecho, de los fiscales supremos, hay 4 que están directamente vinculados con el problema. 4 de 6. Sí. Esos hacen mayoría y van a mantener a Chávarri todo el tiempo que él quiera. 1. En la Corte Suprema hay 7 u 8 de los 18 que han sido nombrados o ratificados por ese Consejo de la Magistratura. Y esa gente, usted lo sabe perfectamente con el sistema Marisa Glave, no está con las manos cruzadas. Ellos están operando desde el sistema de justicia o para, mire, lo que hizo el presidente de la Corte Superior de Lima Sur, cuando lo identificaron que él podía ser parte de ello, intentó borrar todos los documentos de su computadora, sacar la... ¿Qué cosa estará haciendo el señor Inostroza? Claro. Perdona. Sí. Al señor Inostroza, el señor, ¿qué estará haciendo con su computadora, con su oficina, con su casa? Digo, pero yo te entiendo, Glatze, pero por ejemplo, tú te das cuenta, esa medida, que es una medida mucho más suave que intervenir el Ministerio Público, tiene un conjunto de cosas como, por ejemplo, debió ser otra cosa, qué pasa ahora con esta pausa que tenemos, cómo resolvemos. Ojo, habría que decir, porque tú empezaste diciendo que yo fui una de las que presentó proyectos para que esto no se viera. Ahora, en este escándalo que tenemos, el Nuevo Perú presentó pedido de comisión investigadora antes de que estallara este tema, frente a las investigaciones que había hecho IDL sobre el caso de Guido Aguila, ¿no es cierto? Entonces, voluntad del Parlamento para crear temas de investigación no hay. O sea, con la justa se ha logrado estas medidas por presión ciudadana. Entonces, que el señor Chávarri esté forzando a que las distintas voces que están saliendo, incluso desde la sociedad civil, llamen a un tema de intervención, a mí me parece irresponsable. Y yo sí creo que es importante que se escuche y que escuche a los propios fiscales que ayer se pronunciaron, que lo que están buscando es una salida institucional, y tiene que ser dentro del Ministerio Público, y lo pueden hacer, es decir, los fiscales superiores, los fiscales que están dentro de un sistema que han seguido una carrera, pueden encontrar una salida, tienen que encontrar una salida. Sinceramente, no conviene al país que la solución venga o del Ejecutivo o del Parlamento. Y por eso ayer lo que hicimos fue un llamado a la Junta de Fiscales Supremos, decirle, señores, por favor, esta solución tiene que venir de ustedes, no fuercen una situación extrema que yo, a título personal, digo, creo sería un error muy grave. Sí, dos últimas preguntas, porque tienen que ir políticas realmente. Hoy día uno de los más entusiastas intérpretes del fujimorismo, que se llama Aldo Mariátegui, dice que con el problema que tiene el fujimorismo, llama con una derecha suicida, dice que es irresponsable lo que han hecho, es terrible, y se están diluyendo políticamente. Entonces, a él lo que más le preocupa es que la contención naranja a la arremetida de los rojos en distintas regiones, digamos, se ha desvanecido. Tiene pesadillas. Entonces le pregunto eso, ¿no es cierto? Porque eso va a tener una variación en la correlación política, no digo en la altura, sino en la base. Es decir, ese fujimorismo va a buscar alternativas, ¿no es cierto? ¿Cómo se piensa el Nuevo Perú en ese nuevo escenario? Digamos que ese nuevo es ahorita, no es que va a comenzar de aquí a unos años. Eso por un lado. Y lo otro que me preguntan aquí también, se lo hago. Lo de Chinchero, si bien es cierto, lo de Yufra y lo Torne probablemente, y yo coincido con usted, tiene que investigarse. Y esos son casos que tienen que investigarse. La impunidad es una mala práctica. Siendo esto una manera de instrumentalizar el Ministerio Público, Chávarri en realidad poco le importa a Torne, lo que quiere es Vizcarra. Es el presidente, claro. O sea, está yendo por Vizcarra. El problema que tenemos, insisto, es que la manera en la que ha actuado el fiscal de la Nación, con ese mensaje a la Nación, donde en lugar de aceptar la investigación en su contra, amenaza a un colaborador eficaz, amenaza a la fiscal que lo está investigando y lanza una amenaza contra el gobierno, es un error. ¿Por qué? Porque él es el que le está quitando piso y legitimidad a una investigación que debería ser legítima y debería hacerse. Y si una investigación neutral llega hasta el presidente, tiene que permitirse esa investigación. El problema hoy
Es que No, el no, pues señor el Chávarri, ¿no? no lo está haciendo de manera Chávarri no neutral, puede hacer sino que el esa señor investigación. Chávarri lo que está haciendo es utilizar. Sobre el otro punto, el Nuevo Perú está en un proceso de organización muy fuerte. Nuestra presidenta, la compañera Verónica Mendoza, y nuestro secretario general Álvaro Campana, a quien te invitaría además que invites a alguna entrevista pronto. Álvaro ha venido recorriendo junto con Verónica el país en general. Ellos están escuchando no solamente a las bases del Nuevo Perú, sino teniendo reuniones con organizaciones sociales, organizaciones políticas en distintos territorios, para también tratar de escuchar el sentir ciudadano frente a lo que está pasando. Por eso una de las preocupaciones más grandes del Nuevo Perú es dejar en claro que las reformas que se han planteado son muy parciales, no reforman el problema de fondo, que es cómo está organizado el Estado, cómo está organizado el poder en el país, y que eso merece una alternativa. Decirle al señor Mariátegui que deje de tener pesadillas con una organización como el Nuevo Perú. El Nuevo Perú es una organización de izquierda, por supuesto, pero es una organización que lo que busca es lo mejor para el país y realmente una transformación en el país que garantice que los que tienen menos sientan que el Estado está con ellos, que la preocupación económica sea una preocupación económica blindada, relacionada a la gente y no a los grandes empresarios, que tengamos justicia para la gente y no para los que pueden pagar coimas de estas personas que finalmente son organizaciones criminales que han secuestrado la justicia, y que podamos finalmente tener un país donde la gente pueda ser feliz. Vamos a ver qué pasa. La cosa todavía está, digamos, está difícil, en un momento difícil, pero creo que por ahí pueden salir cosas importantes también de cambios urgentes que la gente reclama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa Glave, por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho.